Bien, entonces esta semana estamos viendo los descriptores de audio y bueno, ya, ahí explicamos por qué es importante el audio, porque efectivamente para procesar videos, de hecho, procesar videos y la tarea 2 es bastante más liviano hacerlo por descriptores de audio, mucho más rápido y a veces hasta más fácil. Para buscar duplicados, por ejemplo, es más rápido en audio. De hecho, de repente suben a YouTube videos, he visto que suben videos y lo reflejan, por ejemplo, los videos de alguna película, y lo reflejan pensando que ahí va a ser más difícil de detectarlo, pero el audio es el mismo, y con el audio sale súper fácil detectar los duplicados. Eh, de hecho, así es como detecta mejor YouTube los duplicados, a través del audio. Es mucho más simple. Bueno, el audio, bueno, el fenómeno físico, esto está en los videos que pueden ver, eh, y el fenómeno físico es que son partículas que oscilan y se transmite el sonido. Ya, vamos muy rápido por esto. Voy a avanzar esto está en el video. Eh, Finalmente lo que me interesa aquí, en cómo funciona el oído humano es que me interesa esta parte. Internamente nosotros tenemos lo que se llama el caracol, y bueno, ahí se ve, y el caracol internamente tiene una membrana que tiene anchura distinta y rigidez distinta, variable, y que tiene que ir afectándose con los distintos sonidos, se mueve en forma distinta, ¿ya? Y la idea es que eh, eso es como que está haciendo una especie de transformada de Fourier, ¿ya? Eso es lo que me interesa que haga. Aquí tengo un video, ese video aquí lo tengo. Aquí no lo tengo. A ver, no lo tengo con sonido. Lo tengo con sonido por acá. Este. Tones. ¿Qué está publicado ahí? Now a chord. Encuentro que es bien bueno. Se escucha, ¿cierto? La idea es que todos los sonidos bajos afectan a la zona final. So I kid you not. I mean, it's called spectoroidal Bueno, component. pueden ver el video. La idea es que todos los sonidos van afectando en distintas partes y internamente el oído hace una transformada de Fourier, ¿ya? Y hace un análisis de las frecuencias de los sonidos. Es decir, ¿por qué esto es importante? Porque justifica que nosotros analicemos el sonido en el dominio de la frecuencia, que hagamos transformada Fourier de la onda de sonido, ¿ya? Porque eso es como funciona el oído humano. Y que lo que es interesante aquí es que aquí están las distintas frecuencias y cómo nosotros partimos en cierta frecuencia, y notar que nuestro rango no es uniforme. Nosotros somos muy sensibles en el rango aquí 400, 4000. Tenemos de 4000 Hz, digamos, dedicados y toda esta zona de la membrana basilar. Tenemos toda esta zona para estar los 4000 Hz, que es la zona normal con la que escuchamos todo. La voz está por el orden está por aquí, más o menos. Cerca de los 1000 Hz es donde está la voz, normal. O sea, la voz de casi todos. Y entonces somos bien sensibles en esta zona, y en la zona muy aguda, en realidad, de 20.000 Hz a 5.000 Hz, o sea, 15.000 Hz están en esta zona acá, comparado con 4.000 que están en toda esta zona. Ya, eso nos dice algo con respecto a cómo tratar la transformada de Fourier, ¿ya? Bueno, ya, y en la parte del audio, decir que bueno, ¿cómo se captura el audio? ¿Y qué es el audio? El audio, esencialmente, nosotros tenemos el micrófono. Aquí viene la vibración. Aquí viene la onda del sonido.
y esto vibra en un sentido y en el otro, un sentido positivo y negativo. ¿Ya? Y esa vibración, el cuánto se mueve para un lado o para el otro, esa es la amplitud. Y por tanto, cómo se codifica una onda, se codifica la amplitud, y es este numerito si es que está muy positivo o muy negativo. ¿Ya? Es el movimiento del micrófono. ¿Ya? Eso es lo que se codifica. Y entonces el audio es la señal codificada, que es la onda codificada, que aquí se transforma el sonido del aire en... perdón, pensé que no estaba grabando. Ya sé, estoy grabando. El sonido del aire, el movimiento del aire se convierte en voltajes, y uno tiene que, y aquí el voltaje uno lo tiene que analizar. ¿Ya? El movimiento de los voltajes, que finalmente tiene que ver con esta misma amplitud. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Porque aquí hay inducción eléctrica entre un imán y un cable enroscado. ¿Ya? Y lo mismo ocurre en el parlante. Estos voltajes mueven el cable y mueven la membrana y generan el sonido de vuelta. Pero aquí hay un... Bien. Bien, entonces, algo que también hay que decir es que si tenemos una frecuencia, dependiendo del número de ejemplos con que muestreamos, es la frecuencia máxima que vamos a poder analizar. Si muestreamos 100 números, en el mejor de los casos nos vamos a dar cuenta algo que sube y baja 50 veces. Y por tanto, si es que en un segundo tenemos 100 ejemplos, a lo más podemos tener 50 Hz. ¿Ya? 50 ciclos es lo que nos podemos dar cuenta. Si la onda tuviera más de 50 ciclos, no nos podemos dar cuenta de eso. ¿Ya? Y vamos a pensar que es una frecuencia menor. ¿Ya? ¿Ya? Eso es algo que hay que tener claro. ¿Por qué? Porque como recién vimos, nosotros escuchamos hasta los 20 kHz. Por tanto, implica que si queremos detectar una onda de 20.000 Hz, 20.000 ciclos por segundo, necesitamos 40.000, algo mayor o igual a 40.000 samples. ¿Ya? Bueno, avanzando con eso, y eso es lo que eso es cada cuánto hay que muestrear. ¿Qué es esto acá? Este es el sample rate. El sample rate es cuántas muestras por segundo, y tenemos esta cosa física, por eso hay que saber un poco de lo. Y en el otro caso es qué tanta resolución en el eje vertical. Física, en los archivos, basta con un entero de 16 bits. Entero 16 bits es como se guarda la gran mayoría de los audios. ¿Ya? Es decir, requiere un número de menos 32.000 a 32.000. Tenemos 65.000 niveles. Eso es suficiente. Pero cuando uno hace procesamiento de audio, lo más común es que cada uno de estos números, en vez de ser 2 bytes, se expande a 4 bytes para tener floats, ¿ya? Y operar fácilmente con números. Y en este caso, los floats, ahí depende, ¿no?, del rango. En general, aquí se mueven de menos 1 a 1. Y tienen un máximo de oscilación. Aquí sería el 1 y aquí estaría el menos 1. O está el 32.000, o el 32.000 y el menos 32.000 y algo. Ya eso es lo que hay que saber del audio. Y un audio es eso, y se ve, si uno decodifica un audio, se ve así. Y la forma de codificar el audio, esto es como el tip, porque siempre cuando uno enlaza con audio, siempre está el tema de los códecs. Y una forma simple es un archivo WAV. Un archivo WAV, WAV, no es más que un header y luego una gran cadena de bytes, con todos los samples decodificados, con este gran array que estaba acá, con este array. Eso es un archivo WAV, es un archivo que no tiene compresión de nada, y tiene algunos metadatos. Sin embargo, uno requiere de una librería para leer un archivo WAV. La librería típica para los archivos WAV se llama la libsndfile. Y hasta con esa librería uno ha tenido problemas porque el Linux no compila o no está, y qué sé yo. La forma aún más universal que he visto para evitar el archivo WAV es uno de codificar directamente el audio
a los samples, a un archivo RAW, crudo. Y lo que dice aquí es que uno guarda los bytes solamente. Uno se queda, eso sí, sin los metadatos. Y en especial de todos los metadatos, el 8192, que es en este caso es el sample rate, cada cuánto hay que interpretar, cuántos samples por segundo tiene, cómo se interpreta este byte. Y el otro que sea, aquí dice los S16, Signet 16LE, que son los shorts de 2 bytes. Esos son los dos números que necesitamos, ¿ya? Para poder interpretar el arreglo de bytes. Y eso, si lo guardan como archivo RAW, hay que dejarlo en alguna parte, de repente el mismo nombre del archivo. ¿Y cómo se reproducen los archivos RAW crudos? Se pueden reproducir con cualquier player. No sé si con cualquier player en realidad. Al menos con VLC sí se puede. Y FFmpeg trae un player también. Si uno hace eso, uno puede poder ver cualquier audio. Aquí tengo el ejemplo donde aquí está el audio. Hice este audio. Aquí tenía la canción esta, FF algo. Si uno decodifica este audio, a ver, voy a sacar la línea de aquí mismo. -i y voy a poner el nombre del archivo. ¿Ya? Y de los parámetros que sale aquí, AC1 se refiere a un solo canal. ¿Ya? Eso es para evitar las cosas estéreo, si no son dos canales y se complica un poco cómo leerlo. Y para el análisis de audio, en realidad el tener múltiples canales no simplifica. En realidad lo complica y no da mayor ventaja. Y esto le vamos a llamar, para que coincida con el código que viene, flauta.ro. Y lo decodifica súper rápido. Y ahora aquí tenemos un archivo que se llama flauta.ro de 2 megas. Y esto lo podemos leer directamente con NumPy, llamando la función fromFile. Tenemos que decir que eso es un arreglo de enteros de 16 bytes. Y eso lee ahí, y ahí leyó 1.300.000 y aquí aparece el largo. Y ese arreglo de bytes lo podemos graficar en su largo completo. ¿No? Y ahora uno empieza a jugar con eso, puede sumarlo, restarlo. Aquí hay un ejemplo que le va a quedar que cada sample lo suma con el sample de un segundo más adelante. Y suma los dos valores. Y eso consiste en juntar las imágenes, o sea, juntar los sonidos. Que eso es lo que está aquí. Y se escucha. ¿Y cómo se reproduce esto? Lo vamos a reproducir por VLC. Reproducimos el flauta.ro. Esta es la flauta. ¿Ya? Y el 2, que es el que está sumando, el mismo sonido, pero con un segundo más adelante. Sería... flauta.2. Ahí se está sumando posiblemente. Es un pequeño eco. Y podemos hacer un eco más. Quiero ver si lo hacemos más junto. Que sume. Está sumando. Ahora sí. Ahora con un desfase de medio segundo. Sería esto. Bueno, y ahí uno puede ir jugando con esto o multiplicarlos por una constante. Si lo multiplicamos por 2, bueno, ahí va a quedar un desastre, se va a escuchar muy fuerte. Se va a saturar, porque aquí ya ven que están en el rango más o menos del 32.000 del máximo.
Así que si lo multiplicamos por 2, esto va a quedar... Bueno, ya está saturado. Ya, eso es saturarlo. ¿Por qué? Porque está por sobre el límite máximo. ¿Ya? Y por tanto, si lo graficamos esto lo puedo graficar aquí. Porque estoy leyendo el mismo array. Ya, claro, tenemos que verlo un poco más. 75.000 al 70. Y está oscilando muy fuerte. ¿Ya? Está oscilando muy fuerte y eso hace que se escuche así saturado. Bueno, ya, primero, ¿por qué les comento esto? Para que vean que ustedes mismos pueden editar el sonido, pueden ustedes mismos editar el audio. ¿Ya? Uno puede jugar aquí en lo que se llama el dominio temporal, multiplicarlos por constantes, sumarlos con otros archivos, poner sonidos, músicas de fondo, por ejemplo. Poner una música de fondo es poner el audio de la canción y sumarlo. ¿Ya? Es directo. Poner músicas de fondo. ¿Ya? Bueno, eso sí, cualquier análisis se hace siempre en el dominio, no de las frecuencias, sino, o sea, no en el dominio temporal, sino que en el dominio de las frecuencias. ¿Ya? Un programa muy útil se llama el Audacity. Es un programa útil para edición de canciones porque permite editarle un software gratuito. Y aquí está la canción, el WAV, y aquí uno puede ir y aquí puede ir haciendo todos los efectos. Se los recomiendo para trabajar para ir trabajando con el audio. Súper útil el Audacity. Ya para recortarlo o aumentar el volumen o qué sé yo. ¿Ya? El Audacity también tiene algo que es, de hecho les podemos ver aquí, abrir el audio, el RAW, que es el que vimos recién. Se puede abrir, pero hay que decirle import. Sí. Y datos RAW. Y uno puede incluso importar, hay que decirle el formato. Y aquí nosotros ya sabemos que es de 16 bits con signo, y el sample rate es de 81 antiguos. ¿Ya? Ya está. ¿Qué pasa si le cambiamos el sample rate? Y en el reproductor que estaba acá, ¿qué pasa si le cambiamos y en vez de 81 decimos que es de 16.000? Lo va a escuchar más lento, ¿no? Más rápido. Si es que fallamos y ponemos un sample rate que no corresponde. Bueno, avanzando con el tema, aquí tengo un código fuente en C++, que lo que hace es que abre el audio. ¿Y cómo se abre en C++? Consiste en hacer un read. Lo que decíamos numpy.fromFile, aquí consistiría en hacer aquí, a leer los bytes del archivo, y que aquí está hacer un read. Y hacer la línea en que uno lee un arreglo de bytes. Y retorna y lo carga en memoria el arreglo de bytes, y después lo interpreta como un arreglo de shorts, de números de 2 bytes. Y luego lo va procesando esto por ventana, y podemos ir analizando esa misma canción. Voy a compilar este código fuente. Que se llama ejemplo ver audio. ¿Ya? Y para compilar esto, ¿qué requiere? En realidad no. Hasta con OpenCV para las visualizaciones. El ejemplo, y aquí le tengo que pasar la canción que se llama así. Y internamente está llamando a ffmpeg para decodificarlo. En el código fuente, si presionan 1, 2, 3, 4, le van a ir saliendo distintas pantallas. Este es el dominio temporal, aquí están los samples, y aquí están las frecuencias. Esta es la transformada de Fourier y los coeficientes. ¿Ya? Lo que
es importante de ver de los coeficientes es que la transformada de Fourier entrega los pesos en forma secuencial para cada uno de las frecuencias. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno tiene una onda, esto va a entregar el espectro, que es esto de acá. ¿Ya? Digamos, aquí está el tiempo y aquí están los hertz, en el dominio de la frecuencia. La transformada de Fourier entrega los pesos para el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Si aquí habían 20.000 números, va a entregar hasta el hertz 10.000, ¿ya? Que es el máximo. Entrega todas las posibles frecuencias, ¿ya? Acá. ¿Ya? Eso, y esto nos da un vector. ¿Ya? En principio, uno puede decir, este es el vector, este es un descriptor. No voy a tener esto. Uno puede decir, este vector que está acá es el descriptor de esta ventana de audio. Y si quiero buscar ventanas de audio parecidas, bastaría con calcular distancia euclidiana en estos coeficientes. ¿Ya? Y de hecho ese es el primer descriptor que les quiero comentar. Este descriptor permite buscar audios parecidos. ¿Ya? ¿Ya? Lo que sí es que si es que el audio es el mismo, va a funcionar. Pero tiene algunos problemas. El primero es que las frecuencias, esta escala de acá, es muy, como se ve acá, vean que hay unos pics muy altos, y en general siempre sucede eso, hay unos pocos muy altos y los otros muy bajos. Y por tanto, si es que vamos a calcular distancia euclidiana de estos coeficientes, no nos va a funcionar muy bien, porque va a estar la distancia, el valor mismo de la distancia va a estar dominado por los pics, ¿no? Porque es del orden a ver, avanzando las slides. Por ejemplo, en esto de acá, y que esto es un espectro, esto es lo que les estoy comentando ahora, va de 0, por ejemplo, aquí va de 0 a 5.000 o 6.000, y es lineal secuencial, y la escala es unos muy altos, unos mucho más altos que los otros, y cómo uno evita eso, lo que se está visualizando acá, no es la escala lineal, que es la que le estoy mostrando acá, la que le estoy mostrando aquí. Esto está en escala lineal, ¿ya? Y lo que sale mejor es calcular la escala logarítmica, que es lo que se ve aquí, en el código fuente presionan la P, y aquí aparece el logaritmo de ese número. Y el logaritmo de ese número, de hecho, esos son los decibeles, ¿ya? El logaritmo en base 10. En realidad los veles es el logaritmo en base 10. Entonces aquí esto dice 60 decibeles, en realidad serían 6 veles, y por tanto eso es el logaritmo en base de 10 de supongamos este número acá, de cierto número de la energía, con respecto a una energía mínima, que vendría a ser el 0 casi 0. Y el que tenga 6 veles, significa que es un 1 con 6 ceros. Y por tanto, esta energía es 1.000.000 de veces más grande que el mínimo. Y la mínima energía ahí, que es una pequeña muestra, de hecho, en audio, tiene un valor. Tiene que ver con la presión y el movimiento mínimo, tiene que ver con la que se mide en pascales. La presión mínima es sensible para el oído. Y con respecto a esa presión mínima, se empieza a medir qué tanto más grande es la energía de cada frecuencia. Y ahí aparece que un valor 60 decibeles es 1.000.000 más grande que lo mínimo sensible. Y a eso nos dice un poco también del oído, que el oído es súper sensible a sonidos pequeños y es sensible a sonidos 1.000.000 de veces más grandes. De hecho, esto puede llegar hasta 120 decibeles. Un decibel es un décimo de un bel, ¿no? Y por tanto, 12 bels son 12 ceros, de 1.000.000 de veces más. 12 ceros serían 1.000.000.000, un billón de veces. Entonces nuestro oído puede sentir, es demasiado, el rango de nuestro oído es muy grande, ¿ya? Y por eso es que necesitamos ver, se mide en escala logarítmica, ¿ya? ¿Ya? Y también entonces la escala logarítmica nos permite hacer estos vectores más comparables, ¿ya? Y que se vean un poco de todas las frecuencias. El espectrograma, como está visualizado acá, consiste en acumular la historia
de todos estos vectores, y uno puede ir viendo cómo va pasando la canción. ¿Ok? Es un espectrograma. Es una forma de visualizar un audio. Y ahora, me interesaría, a propósito de eso, ver que aquí tengo otro audio preparado, que me gustaría mostrárselo, que es este de acá. Lo pueden ver desde aquí. No, no es este. Es este. Que muestra el sonido de cada una de las frecuencias. Ven, aquí van los 100 Hz, los 200, 800 Hz se escucha así, 1000. Ya lo voy a dejar ahí. Voy a bajar un poco el volumen así. Ven, 3000 Hz. Entonces, como decía, 4000 Hz ya es un sonido bastante agudo. Y el espectro de uno llega hasta 20.000, pero de hecho en realidad a menos de 20.000. Voy a bajar más. Por ahí lo invito a que escuchen hasta dónde pueden escuchar, hasta qué límite. En mi caso, hasta como el 15.000 solamente. Aquí ya no escucho nada. No por ahí. Ok. Bueno, ¿cómo se genera este audio? Es bien interesante. Si lo vemos aquí en Audacity, ese audio que acaban de escuchar eh, es este. Si lo vamos a ver, es una onda que si vamos avanzando en el tiempo, en realidad es bien fácil de generar, lo pueden generar ustedes. ¿No? Como va avanzando el tiempo y lo que está haciendo es disminuyendo la frecuencia. Por aquí ya se ve con un efecto, pero si aumentamos el zoom, ahí está la frecuencia más alta. Esto es perfectamente generable. Y si lo vemos más chico, ahí Audacity empieza a mostrar como los samples. Eso es bien interesante de saber, y que las ondas se suman, y todos los sonidos en realidad son uniones de estos dos, de este tipo de frecuencias. Algo que es común entonces es que a un audio se divide en ventanas y se calcula la transformada de Fourier de las ventanas. Hay un problema, eso sí, que por ejemplo aquí está una ventana de un audio muy largo, uno obtiene un trozo y ese trozo es esto de acá y le calcula la transformada de Fourier. La transformada de Fourier aquí, como esto aquí se asume que viene en cero, empiezan a aparecer algunos efectos como unas frecuencias altas que no corresponden. ¿Ya? Porque después ve que aquí estamos en los samples, estamos en cierto valor y luego viene un cero. ¿Ya? Y eso como que no le gusta la transformada de Fourier. Empiezan a aparecer frecuencias donde no las hay. Por eso es que una forma común antes de calcular la transformada de Fourier es multiplicarlo por una ventana de pesos que reduzca a cero los bordes. Y ahora calculamos la transformada de Fourier. Cosa de evitar esa frecuencia alta ficticia que hay en los límites de la ventana. Ya que si eso, y eso se llama la frecuencia de Hahn, o sea, la función de Hahn, que siempre van a ver cuando hablan de audio. Hay otra que es de Hahn, que es parecida. ¿Cómo representamos el audio? Hay algunos descriptores. Aquí lo que nos interesa es, tenemos un audio y tenemos otra canción, otro audio. Los vamos a dividir en ventanas. Para cada ventana le vamos a calcular un vector que va a representar este audio, para luego buscar audios parecidos. Y tratar de buscar esta ventana, si es que se parece a alguna ventana de acá. ¿Ya? Uno podría ir en el dominio temporal y ponerse, pero aquí esta ventana, los números de acá son números y lo tomamos como vector y buscamos lo más parecido. Ya eso no va a funcionar. Pequeñas fluctuaciones va a hacer que todos los números cambien mucho. ¿Ya? Entonces hay que calcular algunas estadísticas de estos números. Y los de dominio temporal dicen que los mismos samples, tal cual, los números que están aquí, le podemos calcular alguna estadística. ¿Ya? Y aquí está el amplitude envelope, que consiste en buscar el rango por donde se mueve, el mínimo y en este caso es
el mínimo y el máximo, la idea es que trata de ver qué tanto está variando. La energía root mean square dice de calcular la amplitud, tratar de representar la amplitud, qué tanto están variando los números. Y zero crossing rate consiste en ver qué tantos cruces en ceros, que es una forma indirecta de calcular la frecuencia. Ya, estos se los menciono, en mi opinión son muy malos, ¿ya? Para buscar, para cualquier cosa. Quizás podrían funcionar para unas cosas muy, muy genéricas como ritmos gruesos de las canciones y agruparlos en forma gruesa, pero son son demasiado gruesos en realidad. Pero si uno quiere buscar audios parecidos, necesariamente hay que ir por el dominio de las frecuencias. Hay que analizar las frecuencias, es decir, uno tiene la ventana de audio, se divide en ventanas. Para la ventana, esos samples, digamos que estos son los samples, uno calcula la transformada de Fourier y ahí uno queda con un espectro. Y sobre ese espectro hay que calcular los descriptores. Ya, esos son mucho mejores descriptores para buscar audios parecidos. ¿Ya? ¿Ya? Y lo decía, en primer lugar, uno puede usar esto mismo como vector. De hecho, eso funciona mejor. O calcular algunas de las estadísticas. Las más típicas se llaman ¿cuál es este pandemic radio relación entre la energía de la frecuencia baja y alta? Ah, ok. Aquí calculamos una frecuencia F. Aquí tenemos las frecuencias. Tomamos una frecuencia F y lo que hacemos es que calculamos la relación de las frecuencias bajas con las altas. Y calculamos la relación entre ellos. La idea es ver si es que este espectro está más tirado hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso nos va a dar un número, ¿no? O el spectral centroid consiste en tratar de calcular, si tenemos el espectro aquí, calcular el centro de masa. Calcular el promedio pero ponderado por su altura. ¿Ya? Y eso nos va a dar una posición, una frecuencia, un hertz, que es el hertz promedio. ¿Ya? Otro número. ¿Ya? Y el spectral spread consiste en el símil de la varianza. Ya que ahora si tenemos el promedio, calculamos como la varianza del espectro. ¿Ya? Son bastante estadísticos, bastante simples, por ventana. Entonces la idea es que por ventana ahora calculamos una secuencia de números y ahora para buscar ventanas parecidas calculamos estos números, calculamos otras ventanas que tengan los mismos números, los mismos indicadores de estadísticos. ¿Ya? ¿Ya? Le podría decir que estos son bastante simples. ¿Ya? Y el spectral flux, el flux es un poco más interesante porque la idea es que ahora no vemos la ventana en forma individual, sino que vemos esta ventana con la siguiente. Usualmente, como son ventanas consecutivas, las frecuencias se mantienen y se mueven un poco. ¿Ya? Y aquí la idea es tratar de ver qué tanto se están moviendo las ventanas consecutivas. Si es que se movió mucho o poco. ¿Ya? Y aquí está calculando en el tiempo t y en el tiempo t menos 1, recuerda la diferencia en las frecuencias. Entonces, si es que se desplazó mucho, va a ser un número alto. Si es que está más bien estacionario, entonces es un número bajo. Ya, la idea es buena, pero en realidad el flujo, en realidad todos estos descriptores son bastante simples y nos sirve para buscar audios duplicados. Para buscar audios duplicados hay que ir a algo un poco más complejo. Y primero hay que decir que la escala MEL consiste en que si uno tiene, bueno, aquí está el espectro, y en el espectro, como les decía aquí, va 1, 2, 3, es muy lineal. Nosotros tenemos que agrupar un poco aquí porque en nuestro oído nosotros agrupamos también las frecuencias. No somos linealmente sensibles a todas las frecuencias y una forma gruesa incluso se dibuja así como por triángulos. ¿Ya? Calcular una nueva escala donde uno agrupa un poco las frecuencias altas. Las frecuencias altas se van agrupando. Y que esencialmente consiste en calcular el logaritmo de las frecuencias. Incluso el logaritmo en base 10. Y aquí, bueno, acá hay unas escalas. Pero lo clave aquí es esto, logaritmo en base 10. Consiste en calcular el logaritmo de la frecuencia porque así es como nuestro oído. En realidad, las frecuencias muy altas, si lo hacemos lineal, sobre representamos las frecuencias altas. Que otra forma de entenderlo es ver en este de acá, en este espectro de acá, la mitad de aquí son frecuencias muy altas, que en realidad nosotros escucharemos un poco de esto, y es la mitad del vector.
la mitad de todos los coeficientes. ¿Ya? Eso hay que agruparlo de otra forma, ¿ya? Y calcular el logaritmo de la frecuencia es la forma de agruparlo. ¿Ya? ¿Ya? Y sobre el logaritmo de la frecuencia, entonces vean, aquí vamos a tenemos samples, calculamos, estos son los samples, calculamos las frecuencias, y vamos a tener este espectro. Calculamos la escala MEL, que consiste, esto va a ser otro espectro de la escala MEL, porque se agruparon según el logaritmo, ¿ya? Y sobre esto de acá, ahora nos damos cuenta que en este eje de acá, hay que calcular el logaritmo porque las energías son muy grandes, ¿ya? Y eso se llama las energías. Energías son el logaritmo de esto. Y luego, aquí tenemos un buen espectro. De hecho, esto de aquí es un buen vector. Es un buen descriptor. El logaritmo de las energías MEL permite buscar audios parecidos, ¿ya? De hecho, este es un buen descriptor para buscar audios parecidos, ¿ya? Un siguiente paso consiste en darse cuenta que usualmente este espectro de acá tiene forma de onda y tiene formas secuenciales de saltos. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a calcular la transformada de Fourier a esto de acá. Pero no la transformada de Fourier, sino que para no hacer la transformada de Fourier, porque nos van a salir números complejos, en realidad lo que se usa es la DST, la transformada discreta coseno. Y aquí nos va a dar otro espectro, que es un espectro del espectro. Esto acá se llama el MFCC, descriptor MFCC. Descriptor MFCC es el mejor descriptor para buscar audios similares, ¿ya? No sé si el mejor, pero sí es un descriptor que funciona. Y deja en realidad obsoletos estos descriptores siempre que vimos recién. Entonces, MFCC son los coeficientes de los MEL frequencies, ¿ya? Eso es lo que hice, convertir la frecuencia a escala MEL y calculamos el logaritmo de los coeficientes a escala MEL. Usamos DCT. Y esto consiste en calcular el espectro al espectro. Y el espectro del espectro se llama el ceptro. En realidad, ese nombre es un nombre, ¿cierto?, divertido porque es como espectro. Le pusieron el nombre espectro, ceptro. El espectro del espectro. Y por tanto, entonces son los coeficientes del ceptro de las frecuencias MEL. Eso es el MFCC. Y por tanto, ¿qué es lo que si uno tiene una frecuencia, los samples, si uno tiene un audio, uno le calcula una ventana y a esta ventana uno le calcula el vector MFC. Y ahí uno puede buscar ventanas parecidas, ¿ya? Y funciona mucho mejor, ¿sí? Funciona bastante bien. Es tan bien que en realidad yo diría que todos los otros descriptores quedan obsoletos, simples, los descriptores simples. Hay otros descriptores, si uno ve paper, trabajo así, OSC, y hay otros descriptores. De hecho, lo que más se estila es que después se empiezan a calcular descriptores de ritmos, por ejemplo, croma, que el color del sonido tiene que ver con el análisis de la frecuencia, de hacia dónde se mueve, si que está en sonidos más altos o más bajos, ¿ya? O el pitch. Pitch es otro nombre para frecuencia, pero cuando se habla como descriptor se refiere a como la frecuencia dominante en un sonido. Y la forma de calcular estos de acá, ya, en vez de mencionárselo a cada uno, lo que me interesa que vean es que la forma actualmente, o cómo se describe el sonido, si quiero describir el ritmo de un sonido, consiste de una canción, lo divido en ventanas y calculo vectores MFCC. ¿Ya? Y hago un análisis de los vectores MFCC para saber si es que está dominando en esta secuencia. En esta secuencia de vectores, empiezo a analizar y veo si es que está dominando las frecuencias bajas y las frecuencias altas, ¿ya? Y eso me va a decir si es que hay un ritmo bajo o rápido. Los tipos de canciones, después los descriptores por ritmo de canción, empieza a hacer todo análisis de descriptores MFCC, ¿ya? Ojo con eso. Por tanto, yo diría que todos estos descriptores de acá son análisis numéricos, pero el análisis multimedia del audio o lo más común es que sea el MFCC. Por eso le digo que esa es como la clave. Después son puros juegos numéricos de análisis de datos, ¿no?
y entrenamiento, grupar, o qué sé yo. Ya, eso espero que les quede más claro. Y el otro descriptor muy interesante, que de hecho es un descriptor bastante antiguo, 2002, que es el que se usaba al principio para detectar audios parecidos, es un descriptor que da dos ventanas, codifica si es que este en el tiempo t, este en el tiempo t más 1. Para cada frecuencia, lo que interesa es ver, en vez de ver el valor de la frecuencia, ellos dicen, me interesa saber si es que sube o si es que baja. ¿Ya? Y la secuencia de subir y bajar me va a dar una cadena de bits. Hago lo mismo con la cadena de bits siguientes, y de hecho eso ya es un descriptor, y lo que ellos dicen es que en realidad lo que nos interesa es como el flux de esto, ver cómo se mueven las cadenas. Si es que en un tiempo, para la diferencia entre la energía n y n más 1, es decir, si es que esto subió, ahora comparamos en el tiempo anterior, en el n menos 1, y vemos si es que la diferencia para la frecuencia m aumentó o disminuyó. Y si es que aumentó o disminuyó en el tiempo, entonces eso da 1. Y esto nos da cadenas binarias. Y después distancia de Hamming y podemos buscar audios parecidos. ¿No? Bueno, decirles que actualmente hay distintas librerías, y viendo en el tiempo cómo van apareciendo distintas librerías. Hay una versión del MFCC simple para C y C++ que está aquí, que se la voy a incluir. De hecho, está, para seguir con el ejemplo, aquí está el audio, aquí está el audio y estamos viendo el descriptor. Esto de acá es el descriptor MFCC para, para esta ventana de samples. ¿Ya? Aquí se está visualizando. ¿Ya? Estoy usando esa librería para calcularlo sobre estos números de acá, y esto da un vector, y con ese vector se pueden buscar entonces ventanas parecidas. ¿Ya? Esto de aquí es un vector. De aquí está de dimensión 47. ¿Ya? Son 47 números que representan estos 4096 samples. Y la idea es que uno calcula la distancia euclidiana con estos vectores y encuentra otras ventanas parecidas. ¿Ya? Algo que hay que mencionar es que como son análisis de frecuencias, no pueden ser ventanas demasiado grandes. Si son ventanas demasiado grandes, van a haber, de hecho, ventanas de un segundo es bastante grande. ¿Ya? Lo que es común de hacer es ventanas de, por ejemplo, 100 milisegundos, o menos incluso. Entre 10 y 100 milisegundos del rango, este es el dominio temporal. ¿Ya? Dividirla en trozos pequeños de 10 milisegundos o de 100 milisegundos, pero si generamos todos esos vectores, se nos hacen demasiados vectores. Lo que después consiste en que después tenemos la secuencia de vectores y luego agrupamos secuencias de vectores. Para generar vectores diría que lo que más sirve aquí es el vector promedio. Por ejemplo, calculamos vectores a dimensión 100 milisegundos, como dice así, y luego 10 vectores, un segundo, promediamos estos 10 vectores y generamos el vector MFCC promedio de un segundo. ¿Ya? El resultado es distinto calcular un MFCC para un segundo a calcular el promedio de 10 MFCCs por cada 100 milisegundos. ¿Ya? Prueben los dos. Yo diría que la diferencia es notoria de que es mejor calcular descriptores MFCC pequeños y representar bien la ventana en sus frecuencias y luego promediar esas frecuencias. Y no, promedios no muy grandes, promedios de un segundo ya está bien. De hecho, podría ser medio segundo. Mira que eso funciona bastante bien para buscar audios parecidos. Hay otras librerías que de las que he ido viendo van muriendo. El Marcia parece que ya no funciona. Sphinx funciona todavía. Sphinx es la librería clásica para hacer audio speech recognition. Y esta Pro yo creo que ya no existe, y esta Clam yo creo que ya no existe. HTK es la librería clásica antigua para hacer speech recognition. Y me parece que todavía existe, todavía se usa. Aquí un problema muy común es hacer
alineamiento de audios. Cuando uno dice hola, y uno dice hola más lento, hola, la palabra es la misma, pero está más lento. Y si vamos a calcular descriptores por zona, puede que no coincidan bien entre ellas. Lo que la función Dynamic Time Warping intenta tratar de hacer un alineamiento entre los dos. Aquí está. Intenta hacer un alineamiento entre los dos. ¿Cómo se usa el Dynamic Time Warping? Aquí me gustaría darle un hint. Esto sirve si es que uno está buscando un sonido. Entonces dice, busque el sonido de un perro ladrando. Y el perro podría ladrar más lento o más rápido. O busque la palabra, si es que dice cierta palabra. Y ese sonido puede ser un poco más lento o más rápido. ¿Cómo uno hace esto? Aquí en realidad lo que se muestra acá es que alinea el audio, pero lo que hay que hacer es que calcular para cada una de las ventanas descriptores MFCCs. Y lo que vamos a calcular aquí es la distancia entre el MFCC de la ventana del audio 1 con el MFCC del audio 2. Y vamos a crear esta matriz de distancias ya entre el audio 1 con el audio 2. Y aquí lo que hay que buscar es buscar un camino que sume a un costo total mínimo. Y usualmente consiste en ir caminando por los mismos. Esta línea de acá está alineando, va diciendo qué ventana con qué ventana. Y está buscando la mejor alineación. ¿Okay? Ya eso es algo que es bastante útil cuando uno hace análisis de audio. ¿Ya? Y series de tiempo general. Decirles que este libro es bastante bueno. Ya, se lo recomiendo. Describe muy bien todos los descriptores de bajo nivel y los MFCC. Bastante bueno. Porque habla de retrieval. Y se parece bastante a lo que hablamos en este curso. Ya, ahora me gustaría, si tienen preguntas, ¿no? Me gustaría hablarle un poco sobre cómo uno busca secuencias duplicadas. Supongamos que tenemos un audio y tenemos un catálogo de canciones. Y queremos saber dónde está. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo implementamos esto? ¿Ya? Con lo que vimos recién. De hecho, esta es la tarea 3. Dado un audio, tienen que calcular una secuencia de vectores. Y para cada uno de estos de acá, calculen la secuencia de vectores. Muchos vectores. De hecho, aquí es común que sean millones de vectores. ¿Ya? Y una forma directa, entonces, ahora es buscar cada uno dentro de los millones de vectores, ¿dónde está? Ya esta es la forma más directa. Y cada uno de estos, y pueden que este aquí, su más parecido salga ahí, su más parecido salga de otra parte, pero es común que aparezcan varios, si es que aparecen varios de la misma audio, uno empieza a sospechar que parece que esta es la canción. Y más si es que empiezan a aparecer en secuencia, es decir, si es que este de aquí apareció acá. El segundo puede que se haya ido a otra parte, pero el tercero apareció ahí un poquito después. Y el cuarto se fue a otra parte, pero el quinto apareció un poquito después. Y uno ve esta secuencia de 3 en la misma, va avanzando al mismo ritmo que acá, digo, al mismo paso. Entonces dice, aquí parece que está la canción. Y la forma entonces de operar es ese paso final de buscar la secuencia es claro. En la tarea 2 tienen que implementarlo. Bueno, lo mismo para el audio. Para videos. Dado si uno tiene muchos capítulos y tiene un video consulta y aquí dice, esta zona sale de ahí. ¿Cómo uno logra hacer eso? Es porque este video hay que dividirlo en vectores y está todo dividido en vectores y uno trata de buscar el vector parecido, la secuencia. Y aquí va a decir, estas zonas de aquí van a aparecer varios desde esa zona. Y ahí pueden salir, incluso pueden salir varias copias. Ya uno puede intentar hacer como una edición invertida. Y lo clave consiste en implementar este paso, que dice, dado una secuencia de consultas y tenemos
esta es la secuencia de segmentos de un query, y vamos a tener una secuencia de segmentos que provienen de distintos videos o audios. Vean cómo este es el segmento 13, se parece al segmento 2 de acá. Luego el segmento, el segmento 2 se parece al segmento 13, del video 9, el segmento 4 el segmento 15. Segmento 6 no apareció el 7, pero el 8 se apareció el segmento 19. Ven la diferencia. Esto tiene 13 menos 2 igual 11, 15 menos 4 igual 11, 19 menos 8 igual 11. Uno está buscando secuencias. Y entre medio se pierden algunas. Pero uno puede aquí, uno empieza a sospechar acá, está la cosa. Una forma de mejorar esto es buscar varios vecinos más cercanos. Y ahí uno se da cuenta que el que faltaba no salió en primer lugar, salió en el tercer lugar, de vecino más cercano. Y aquí sale, este tiene 14 menos 3, ahí está, salió 11, y aquí sale otro. Y uno puede ir mejorando un poco. Esencialmente lo que uno está haciendo es que, esencialmente lo que uno está haciendo es que uno toma un video, uno calcula este video 1, video 2, y uno va viendo dónde aparecen vecinos más cercanos. Si aquí está el 0, aquí está el N y el M, van a ir apareciendo pequeñas líneas. Es como que uno trata de buscar líneas, si uno mira el desfase, uno trata de buscar como líneas. A ver. Aquí está el número del segmento en el video 1, y aquí está el número del segmento en el video 1 y en el video 2. Cuando aquí dice, a ver, lo voy a poner acá. Alineamos aquí, vamos a poner el query 1, y aquí vamos a alinear el video 9. Y cuando decimos aquí el segmento 2, se parece al segmento 13. Después aquí va a aparecer el segmento 4, se va a aparecer el segmento I2 más el 15. ¿Ya? Y el segmento 8 el 19. Va a aparecer como por acá. ¿Ven que tiene que ir apareciendo esa línea de ahí? Y si mostráramos si pusiéramos un punto en todos los vecinos más cercanos, puede que vaya apareciendo como una nube de puntos. Y entre medio nos interesa encontrar dónde está la secuencia. Y de hecho puede aparecer varias secuencias. Después más adelante en el video consulta podría aparecer otro duplicado. O por acá. En el segmento 10, tendría que ir apareciendo como por acá. Puede que vayan apareciendo este mismo, si aparece varias veces, vaya apareciendo por acá, varias veces. Y uno puede ir detectando de esa forma, una forma como más gráfica. Es decir, sirve para implementar. Por último, mencionar que cuando uno compara un audio con el siguiente, en este ejemplo acá, del audio, las búsquedas mejoran mucho si cuando esto lo divido en trozos, y digo, este se compara con este y calculo la distancia euclidiana, en realidad también agrego la distancia euclidiana el anterior contra el anterior y el siguiente contra el siguiente, y calculo secuencias de ventanas, ¿ya? Y calculo distancias temporales, ¿ya? Eso es lo que dice aquí, y comparar y cuando uno compara dos segmentos, en realidad comparar segmentos previos con los siguientes también, y calcular una especie de promedio de distancias para ventanas más grandes. Mejora mucho la identificación de duplicados. ¿Ya? Y después, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo uno puede detectar en videos? Ahora un video tiene una secuencia de imágenes, entonces aquí vamos a tener descriptores visuales y aquí vamos a tener audio. Incluso podemos tener aquí histograma de colores y aquí tenemos bordes. En un video hay muchas fuentes de información. ¿Y cómo podemos entonces ahora comparar? Porque ahora tenemos este segmento ya no se representa por un único vector,
sino que este segmento se representa por 3 vectores, y aquí vamos a tener otro video que va a tener 3 vectores. ¿Y cómo calculamos la distancia de eso contra eso? O cómo hacemos una búsqueda de duplicados, considerando toda la cantidad de información de descriptores que tenemos. De hecho, hay 2 formas. Uno se llama el late fusion y early fusion. Uno consiste en, el más simple, demasiado simple, consiste en todos estos concatenarlos en un único gran vector. Y ahora en realidad tenemos un descriptor de un solo descriptor, que une a todos los descriptores. Demasiado simple, y para concatenarlos en realidad necesitamos un par de propiedades que sean, ojalá, de la misma dimensionalidad cada uno de los descriptores, y ojalá que se muevan en los mismos rangos. Todos los vectores de dimensión 100 y normalizados a 0 y 1 cada dimensión. Ahí ya podría funcionar. Este enfoque se llama el enfoque Early Fusion. Si bien es bastante usado, a mí me sorprende que se use mucho, pero no en recuperación, no en búsqueda de duplicados, sí en clasificadores. Si queremos buscar, detectar si es que si hacemos un clasificador de canciones de rock, ya eso puede funcionar. Y que busque en realidad cuál descriptor es cuáles son las coordenadas que le sirven para identificar si es que esta canción es de rock o no. Un clasificador. Pero si yo quiero esta canción, saber si es que esta canción está, y tratar de identificar esa canción, ya este descriptor está mal, está juntándolos demasiado ciegamente. ¿Ya? Y la idea es ser un poco más inteligente en mezclar las fuentes de información. ¿Ya? ¿Ya? A ver, y cómo decíamos eso, lo más común es calcular distancias con pesos. Y si tenemos distintos descriptores, un segmento con 3 descriptores y otro segmento con 3 descriptores, calculamos la distancia ponderada. Y estos pesos de acá son claves. ¿Cómo definirlos? ¿Ya? Uno puede decir parámetros, pero no están parámetros, ¿ya? Porque depende de qué rango se mueve, uno tiene que normalizar primero las distancias. ¿Ya? Y más adelante, cuando veamos multimétricas, vamos a ver cómo se calculan esos pesos, o posibles formas de calcular esos pesos. ¿Ya? La última forma se llama la late fusion, y consiste en calcular detectores por descriptor. Es decir, hacemos un detector de solo audio, y si estamos usando 3 descriptores, usamos un descriptor y hacemos un detector de duplicados por uno, hacemos un detector de duplicados por el otro descriptor en forma independiente, y los candidatos los juntamos. Esa es otra forma. ¿Ya? Y tiene ventaja y desventaja. Esto se llama la late fusion. ¿Por qué? Porque los descriptores siguen siendo independientes. ¿Ya? Y en algunos problemas funciona bien el late fusion, y consiste en no mezclar descriptores, hacer detectores independientes. Y las detecciones las mezclamos. ¿Ya? Y otras veces funciona mejor un early fusion o la fusión de distancias. ¿Ya? Ya, eso le quería comentar ahora. ¿Preguntas? ¿Dudas?